Bueno, Perfecto. hoy vamos a cambiar el paradigma del enfoque terapéutico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Claramente, todo comenzó con la desactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que revisamos en el encuentro anterior. Y el último gran estudio que habla de esto básicamente fue el SOL, donde el enalapril versus placebo demostró una reducción del 16% de la mortalidad. Claramente una estrategia terapéutica apuntada a la limitación de un mecanismo pseudocompensador, que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto fue en 1991, pero fijémonos que de 1991 a la fecha, fundamentalmente, la morbilidad y la mortalidad de la insuficiencia cardíaca se ha mantenido más o menos pareja. No hubo un impacto cuando trasladamos la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en la experiencia. La reducción de la mortalidad no se produjo de manera significativa a partir de 1990-91. En cuanto a la activación neuroadrenérgica, otro mecanismo compensador, tuvo como protagonista el CIVIS-2 en 1999, con una reducción del 34% de la mortalidad de todas las causas. Otra estrategia terapéutica que apuntó a la reducción de un mecanismo pseudo compensador en insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de primeros años de la década del 2000. Tampoco a partir de este momento se redujo la tasa de internación ni la tasa de mortalidad en la población general con el advenimiento de los betablockeantes. Si hablamos de nuevas estrategias terapéuticas o posteriores a estas, básicamente en la década del 2000, en el 2003, apareció el Charm Alternative, beneficios del candesartán versus placebo, con una reducción del 23% de la mortalidad comparada con placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida y un 15% de reducción de la mortalidad en el SHARM-ADE. Otra limitación de un mecanismo pseudocompensador, el bloqueo de los receptores de la angiotensina 2. Tampoco, a pesar de que esto ocurrió en el 2000, 2003, tampoco hubo una reducción consistente en la tasa de internación ni en la tasa de mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. En 2014, básicamente surgió, en 2010, perdón, surgió el Shift, que básicamente intentó reducir la frecuencia cardíaca en pacientes en ritmo sinusal refractario al uso de betabloqueantes o con contraindicación de pacientes con uso de betabloqueantes. El Shift contra placebo redujo un 18% la mortalidad y la hospitalización de cualquier causa en insuficiencia cardíaca. Tampoco hubo una reducción significativa en la población general de internación y mortalidad. En cuanto al bloqueo de la aldosterona, el último gran estudio fue el énfasis, que básicamente comparó beneficios claves de la espleronona versus placebo, y versus placebo demostró un 37% de reducción de mortalidad u hospitalización en pacientes tratados con espleronone. Actualmente tenemos la finesterona en insuficiencia cardíaca, cuyo mecanismo de acción es el bloqueo más selectivo de los receptores de mineralocorticoides, es más selectiva que la espironolactona y clerospironona. Respecto de la espironolactona, no tiene el efecto de inhibir la transformación de la aromatasa que modifica en la corteza suprarrenal los andrógenos para transformarlos en estrógenos, con lo cual no tiene el efecto androgenizante de la aldosterona. Y
potente acción antifibrótica y antiinflamatoria a nivel cardíaco y renal. En cuanto a la evidencia clínica, el Fidelio DKD del 2020, población con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, la finesterona redujo eventos cardiovasculares mayores y hospitalización por insuficiencia cardíaca. El Fidelity, hospitalización más o menos de reducción del 22%, con una tendencia a la reducción de la mortalidad, pero sin una significativa reducción comparada con los bloqueantes de la aldosterona tradicionales como la espironolactona y la esprenolona. En insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, los datos son más limitados, pero no se está evaluando. En reducida, básicamente la finesterone no reemplaza la espironolactona o la espirinolona, puede considerarse en pacientes con enfermedad renal crónica y o diabetes cuando los bloqueantes de la aldosterona clásicos no son bien tolerados. En preservada, esto está actualmente en investigación con resultados prometedores en reducción de hospitalización y podrían integrarse junto a los inhibidores sodio-glucosa como opción futura. Si nosotros hacemos una cuenta matemática, somos absolutamente religiosos en la indicación y el seguimiento de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y a todos nuestros pacientes le damos los fármacos que acabamos de ver, la reducción sumatoria de mortalidad sería del 128% contra el standard of care, contra el placebo, básicamente. Con lo cual, al igual que Benjamin Button, nosotros internaríamos un paciente en cardiología y este paciente se iría 28% más joven, es decir, en cualquier momento, si seguimos con esta tendencia estadística, definitivamente nosotros vamos a ver nacer a alguien en la unidad coronaria. La realidad, más allá de lo que implica la sumatoria estricta de las reducciones de mortalidad de pacientes tratados con insuficiencia cardíaca, el empleo combinado de beta bloqueantes, ARNI y bloqueantes de la aldosterona en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, muestra una reducción estimada de la mortalidad del 63% comparado contra placebo, basado en un reciente metaanálisis en red de 57 estudios randomizados. Eh, la adición de bloqueantes sodio-glucosa estimó que la reducción de la mortalidad a 2 años alcanza el 73%, es decir, del 63 nos vamos al 73. Y la actualización del tratamiento con el esquema de estas cuatro drogas se asoció a un incremento significativo de años de vida libres de insuficiencia cardíaca congestiva y ha sido sugerido que el uso de bajas dosis de todas ellas es preferible que lograr altas dosis de una a expensas de otra, similar al uso de polifarmacia en el cáncer. Digamos que en vez de tener 128% de mortalidad, la realidad es que tenemos 73%, siempre hablando de medicina basada en la evidencia. En la práctica cotidiana, las reducciones de mortalidad poblacional son bastante menores. Entonces, históricamente nos orientamos a limitar los mecanismos pseudo-compensadores de la insuficiencia cardíaca. La medicina basada en evidencia nos demostró estadísticamente que podríamos reducir progresivamente la mortalidad en insuficiencia cardíaca crónica. La medicina basada en la experiencia nos indica que no nos fue tan bien como en la basada en la evidencia en nuestra práctica clínica cotidiana. Es más, con los avances de, por ejemplo, inhibidores de los receptores de la endotelina y otros vasodilatadores, la mortalidad ha tenido un efecto J, es decir, la reducción ha empezado a mostrar una no reducción, es decir, un incremento leve y progresivo. Es por esto que fue necesario empezar a cambiar completamente el paradigma del tratamiento
de la insuficiencia cardíaca y hubo que recalcular de alguna forma las estrategias terapéuticas para encarar una ulterior reducción de la mortalidad. Entonces, ¿cómo seguimos en función del análisis de la diferencia que hay entre medicina basada en la evidencia y medicina clínica, práctica clínica? Debemos cambiar el punto de vista del tratamiento para encontrar nuevos caminos. Este es un muy buen artículo de 2022 que fundamentalmente lo que nos está diciendo es que después de los ARNI, de los bloqueantes de la aldosterona, de los bloqueantes de los canales de sodio y glucosa, probablemente nos tengamos que enfocar en un concepto nuevo para el ordenamiento, sobre todo intelectual y de futuros trabajos en insuficiencia cardíaca, que es la guanilato ciclasa soluble en citoplasma y la guanilato ciclasa de membrana. Básicamente, entonces, después de todo este camino que empezó con diuréticos, digoxina, hidralacina y nitritos, beta bloqueantes, bloqueantes de convertasa, bloqueantes de la aldosterona, de los receptores de angiotensina 2, de la aldosterona, ARNI, bloqueantes sodio y glucosa, probablemente el nuevo camino sea encararlo en función de este nuevo protagonista, que es la guanilato ciclasa. Y entonces nos tenemos que plantear si no hay que modificar intelectualmente el enfoque de las próximas investigaciones en insuficiencia cardíaca y en vez de dedicarnos a solamente mitigar los mecanismos pseudocompensadores de la insuficiencia cardíaca, nos llegó el momento de potenciar los mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca. Fundamentalmente el camino de los ECA2, la producción de angiotensina 1,7, 1,9 y los péptidos natriuréticos. Entonces, en cuanto a los mecanismos compensadores, vamos a analizar que basan su mecanismo fisiopatológico en el análisis del GMP cíclico. Demos un paso atrás desde el punto de vista fisiopatológico para comprender de qué estamos hablando. Fundamentalmente, nosotros tenemos que la vasodilatación o vasoconstricción va a depender de la cantidad de calcio que se una a la troponina C y generando vasoconstricción, y que por lo tanto la vasodilatación apunta a reducir la cantidad de calcio que se une a la troponina C, a reducir la cantidad de calcio que viene desde afuera de la célula con los canales LTCC que nosotros ya nombramos, y el calcio que viene del circuito sarcoplásmico. Inhibir la entrada de calcio es un objetivo central en este mecanismo. Para lograr esto, nosotros fundamentalmente necesitamos sintetizar GMP cíclico. ¿Y cómo podemos sintetizar GMP cíclico? ¿Cómo la célula muscular lisa periférica es capaz de sintetizar GMP cíclico? Básicamente transforma la guanilato trifosfato, la GTP, en GMP cíclico en función de usar dos caminos. Uno es la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, que fundamentalmente navega por el citoplasma, logrando obviamente concentraciones parciales irregulares dependiendo del sector del citoplasma donde esté, y la guanilato ciclasa de membrana. Fundamentalmente estas dos enzimas son las dos enzimas que apuntan a la síntesis de GMP cíclico. La guanilato ciclasa soluble en citoplasma es la base de la acción del óxido nítrico, de la angiotensina 2 y de la vasopresina, mientras que la guanilato ciclasa que está fija en la membrana y que por lo tanto su concentración es constante,
predecible, de efecto clínico fijo. Fundamentalmente es el pedestal para la acción de los péptidos natriuréticos. El GMP cíclico finalmente es degradado a GMP lineal por la fosfodiesterasa. Así que otro mecanismo para aumentar el GMP cíclico no solo es potenciar la acción de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, no solo es potenciar la acción de la guanilato ciclasa de membrana, sino es evitar la degradación del GMP cíclico a través de la inhibición de la fosfodiesterasa. Es la fosfodiesterasa que transforma el GMP cíclico en GMP lineal, quitándole su efecto de reducción de calcio citoplasmático, quitándole su efecto vasodilatador. ¿Hasta aquí se entendió lo que estoy diciendo? Sí, Doc. Sí, Bien, Doc. Sí, Doc. avancemos. Sí. Entonces, ¿qué estrategias puedo tener yo o puedo llevar adelante yo para aumentar la guanilato ciclasa, para aumentar la producción de GMP cíclico en el citoplasma de la fibra muscular lisa? Obviamente, estimular la guanilato ciclasa soluble en el citoplasma, estimular la guanilato ciclasa fosforilada en la membrana, o inhibir la degradación de la fosfodiesterasa. No tengo otros caminos para aumentar el GMP cíclico e inducir vasodilatación. Solo tres llaves hacia la estimulación del GMP cíclico. Analicemos cada una de estas llaves para entender qué nos ofrece hoy la farmacopea y entender cuáles pueden ser los caminos a futuro en el desarrollo de nuevas drogas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces empecemos con la estimulación de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma. Esta guanilato soluble en citoplasma es, eh, es de efecto errático. ¿Por qué es de efecto errático? Lógicamente, para matar una mosca es mucho más fácil matar esta mosca cuando se apoya en la pared o en un vidrio que matarla cuando está volando. La guanilato ciclasa soluble en citoplasma es una mosca volando y su efecto citológico, su efecto vasodilatador es variable. Depende de la concentración de esta guanilato ciclasa soluble en citoplasma, que depende a su vez del metabolismo celular, con lo cual esta guanilato soluble en citoplasma es de concentraciones celulares variables. Los donantes de óxido nítrico, el riociguat, la relaxina, el ularitide y el vericiguat dependen de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma. Dependiendo de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, su efecto clínico es un efecto clínico irregular. Es un efecto clínico que cambia en el tiempo. Es un efecto clínico que está caracterizado por tolerancia, es decir, igual dosis de fármacos genera una respuesta clínica irregular y por lo tanto un resultado sobre morbilidad y mortalidad irregular. Hablemos de los donantes de óxido nítrico clásicos. ¿Con qué recursos farmacológicos contamos hoy? En cuanto a donantes de óxido nítrico, vamos a hablar de los dinitratos de isosorbide y vamos a hablar del riociguat. Todos ellos, fundamentalmente y puntualmente, los donantes de óxido nítrico, el mononitrato de isosorbide, el dinitrato de isosorbide, la nitroglicerina, van a aumentar el GMP cíclico a expensas de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma. Esto reduce la concentración citoplasmática de calcio, menos calcio se une a la troponina T, menos vasoconstricción voy a tener, más vasodilatación voy a tener.
Claramente, estudios más viejos que el agua caliente demuestran cómo el dinitrato y mononitrato de isosorbide logran fundamentalmente aumentar la capacidad de ejercicio en pacientes con insuficiencia cardíaca, mejorar la clase funcional de los pacientes con insuficiencia cardíaca y mejorar también la sobrevida, ¿sí? Por ejemplo, el prazosin o la hidralazina y dinitrato de isosorbide, mejorar la sobreviva a 42 meses de estos pacientes. Pero como ven, la sobrevida después de los 42 meses no se sostiene tanto en el tiempo. Hay un fenómeno de fracaso de estos fármacos donantes de óxido nítrico cuyo efecto se basa en la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, porque todos ellos desarrollan tolerancia y esta tolerancia es dosis dependiente. Esta dosis debe ser variada, suprimida, luego reiniciada para lograr una reacomodación de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma y retomar la potencia clínica del fármaco. Claramente, la tolerancia puede ser evitada utilizando suspendiendo los nitritos y utilizando la última dosis útil que se utilizó antes de la suspensión o con concentraciones discontinuas en plasma, modificando las dosis alternativamente. Pero esto es muy engorroso, es difícil para un paciente estabilizado con insuficiencia cardíaca y hace que estos fármacos sean fármacos de difícil utilización. Definitivamente, la hidralazina y el dinitrato de isosorbide, hoy por hoy en pacientes en clase funcional 4 con fracción de eyección menos de 45%, tienen indicación 2A y 2B respectivamente. La combinación de hidralazina y nitrato de isosorbide fundamentalmente está indicada en pacientes con concentración con contraindicaciones para ARNI, contraindicaciones para bloqueantes de la enzima convertidora o ARA2 por disfunción renal marcada y para aquellos que continúan sintomáticos a pesar de un tratamiento médico óptimo. ¿Qué significa óptimo? Que más dosis de esos fármacos a este paciente no le puedo dar. Su beneficio está demostrado principalmente en pacientes de raza negra e insuficiencia cardíaca con fracción de reducción reducida, que son, como dijimos en su momento, aguas sal tolerantes, por reducción de la mortalidad y hospitalización. También mostraron una fuerte tendencia a la reducción de la mortalidad con esta combinación en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida tratados con digoxina y diuréticos en comparación contra placebo. Pero definitivamente resultan, por ser su efecto basado en la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, por tener un resultado clínico errático, resultan de segunda línea. Siguiendo con la estimulación de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, fundamentalmente nos vamos a abocar al riociguat. El riociguat, por vía oral, 1 miligramo 3 veces por día durante 2 semanas, por lo menos. Fíjense cómo el hecho de que está basado su efecto en la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, yo tengo que acortar las dosificaciones, darlos cada 8 horas. Fundamentalmente el riociguat es un estimulante directo de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, induciendo la síntesis de GMP cíclico e induciendo la relajación vascular e inhibición de la remodelación. Claramente, en estudios de hipertensión, insuficiencia cardíaca derecha por hipertensión pulmonar, el riociguat demostró mejorar la capacidad de esfuerzo de estos pacientes, aumentando la distancia comparada contra placebo de caminata en 6 minutos de estos pacientes. También estos pacientes aumentaron el índice cardíaco
sin cambios importantes de la frecuencia cardíaca. La calidad de vida de estos pacientes, medida por el Minnesota Rhythm Heart Failure Score, mejoró notablemente. Pero ¿qué pasó con la mortalidad de estos pacientes? No hubo diferencias significativas en la mortalidad porque el efecto clínico fue errático, no fue sostenido en el tiempo, generó tolerancia. En cuanto a las guías actuales, no está aprobado como tratamiento de insuficiencia cardíaca ni en fracción de eyección reducida ni en fracción de eyección preservada. Se considera experimentar ensayo clínico en subgrupos con insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Las guías lo limitan al uso en hipertensión pulmonar arterial y secundaria con disfunción ventricular derecha. Pero ¿qué llegó después del río Siguat? Llegó el Vericiguat, que básicamente en el estudio Victoria se hizo un ensayo aleatorizado, placebo control, grupo paralelo multicéntrico en fase 3 de Vericiguat en pacientes con insuficiencia cardíaca reducida. El objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad del Vericiguat en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección ventrículo izquierdo reducida y descompensación con insuficiencia cardíaca reciente. Se randomizó contra placebo, se excluyeron aquellos pacientes con uso de nitratos de acción prolongada en lista de trasplante cardíaco, uso de diuréticos intravenosos continuos o dispositivos de asistencia ventricular actual y otras comorbilidades severas como insuficiencia cardíaca severa. La muerte cardiovascular prácticamente no se redujo en estos pacientes, la muerte por cualquier causa tampoco, la hospitalización por insuficiencia cardíaca cayó, sí, con un límite en la significación estadística. Es decir, en el límite de la significación estadística, estos pacientes se internaron menos. Efecto adverso grave en un tercio de los pacientes en comparación con el grupo placebo, no pasó gran cosa. Si hablamos de mortalidad y primera hospitalización, el Vericiguat en el endpoint combinado logró una reducción de la tasa de internación sin reducción de la mortalidad, pero en el endpoint combinado, básicamente, hoy podemos decir que podría eventualmente ser una droga útil. El vericiguat tiene efectos sobre la función endotelial con disminución de la fibrosis. En el estudio Victoria incluyó pacientes con reducida y descompensación reciente. Criterios de evaluación primario fue combinado. Las guías de tratamiento de la ES como American Heart, el American College of Cardiology y la Sociedad de Insuficiencia Cardíaca proponen iniciar vericiguat en pacientes con reducida que presentan progresión sintomática a pesar del tratamiento médico óptimo para reducir hospitalizaciones e insuficiencia cardíaca con un bajo nivel de recomendación. Actualmente, el Vericiguat tiene recomendación 2B en pacientes con reducida a pesar del tratamiento estándar, ya tratados con IECA o ARNI, ya tratados con beta bloqueantes, ya tratados con bloqueantes de la receptores de la angiotensina eventualmente, o tratados con bloqueantes sodio-glucosa, indicado principalmente en aquellos con eventos recientes descompensados. No recomendado en pacientes con preservada o media. Entonces, si hablamos de producción del GMP cíclico y hablamos de estimular la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, esta enzima errática, esta enzima que no nos garantiza un resultado farmacológico adecuado, vamos al ularitide. El ularitide es un diurético. ¿Cómo actúa el ularitide? Fundamentalmente, esto que es una investigación con algunas fallas iniciales, pero que sigue avanzando, el ularitide lo que hace es
imitar al urodilatín renal, bloqueando la reabsorción de sodio y glucosa en el túbulo contorneado distal y túbulo colector y aumentando la vasodilatación de la arteriola aferente glomerular, incrementando el flujo plasmático renal y el filtrado glomerular. El ularitide actúa aquí y genera vasodilatación de esta arteriola eferente a través del aumento de la concentración de GMP cíclico. No hay en la bibliografía estudios con diuréticos que hayan impactado de manera significativa sobre la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Y los estudios de uralitide no fueron la excepción. Básicamente, mejora el índice cardíaco, sobre todo a 30 nanogramos por kilogramo por minuto, reduce el consumo de oxígeno miocárdico a la misma dosis, pero en función de las guías actuales no está aprobado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Lo mencionan como fármaco en investigación sin recomendación práctica clínica. El fracaso del estudio Acute Heart Failure limitó su desarrollo comercial y actualmente no tiene un rol clínico establecido. Como ven, vamos explorando los intentos que hay y que hubo en función de la explotación de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma. Doc, disculpe, para Señor. contextualizar, para contextualizar, a ver si no me he perdido. El tema con la guanilato ciclasa, bueno, puede ser o cualquiera de los fármacos que usted está diciendo. Viene siendo la misma vía que utiliza el óxido nítrico, que es convertir esa guanilato ciclasa que convierta al GTP en GMP cíclico. Correcto. Ese GMP cíclico lo que va a activar a una fosfatasa. Entonces, esa fosfatasa lo que va a No, el GMP cíclico fundamentalmente va a reducir la concentración de calcio citoplasmático. ¿Cómo? Pero no hay otra vía donde se actúa una fosfatasa, que esa fosfatasa impide que la miosina se fosforile, porque usted sabe que la miosina tiene que estar fosforilada para poder actuar con la actina. Una cosa, claro, la contracción muscular tiene dos aspectos. La Ajá. fosforilación de la cadena liviana de la miosina, que es frenada por el AMP cíclico, ¿sí? Y la disponibilidad de calcio citoplasmático, que es gobernada y regulada por el GMP cíclico. El calcio citoplasmático no actúa sobre la fosforilación de la miosina, sino actúa sobre la actina globular y fundamentalmente un componente de la actina globular que es la troponina y fundamentalmente un subcomponente de la troponina que es la troponina C. Hablamos de actina, no hablamos de miosina. ¿De acuerdo? Ah, ok. Entonces ese es otro mecanismo, otra cuestión. Otra historia. Sí, Otra ok. historia completamente diferente. Bueno, dale. ¿Sí? Eh. Entonces, otro fármaco que actúa a través de la estimulación de la guanilato ciclasa de soluble en citoplasma es la relaxina. La serelaxina es una relaxina de síntesis recombinante genética que básicamente se encuentra en estado de investigación. El Relax Heart Failure Study demostró que potenciando la relaxina, que es una hormona de producción ovárica, de producción placentaria durante el embarazo, la relaxina es capaz en el embarazo de aumentar un 20% el volumen minuto cardíaco, de reducir las resistencias vasculares sistémicas, de aumentar la compliance vascular y de aumentar el flujo plasmático renal. ¿Cómo lo hace la relaxina? Fundamentalmente aumentando la síntesis de óxido nítrico, que aumenta la síntesis de GMP cíclico y que reduce la concentración de calcio citoplasmático. La serelaxina es vasodilatadora, antiinflamatoria, antioxidante, con lo cual
a nivel cardiorrespiratorio, hepático y renal, logra reducir eventualmente la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Este trabajo, que habla de los efectos de la serelaxina en un subgrupo de pacientes del Relaxed Heart Failure Study, logró demostrar una reducción en la presión capilar pulmonar, una reducción en la presión capilar, la presión arterial pulmonar de manera significativa, así como una mejoría en la urea y en la creatinina y en las transaminasas hepáticas. Es decir, logra mejorar la perfusión renal, logra mejorar la perfusión hepática. El estado actual de la serrelaxina básicamente no tiene recomendaciones ni aprobaciones en las guías. Se menciona como estrategia de investigación sin beneficio demostrado en desenlaces duros. No forma parte del tratamiento estándar en insuficiencia cardíaca aguda ni crónica. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Gracias. De nada. Otra duda, igual Sí. pertenecen a la misma familia, entonces no va a haber ninguna diferencia entre que yo le dé el río al Veras igual, ¿no es cierto? Va a ser lo mismo. El vericiguat es el que más evidencia clínica o más fuerte evidencia clínica tiene respecto de la reducción de reinternaciones. Ah, ya, listo, De todas formas, listo. el riociguat está en el mercado argentino, vale cerca de 13 millones de pesos por mes el tratamiento. Ups. Bien, entonces, cómo fomentar? Sí, escucho. ¿Cómo fomentamos la concentración de GMP cíclico? Estimulando la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, estimulando la guanilato ciclasa fosforilada de membrana, más fija, más predecible, más constante, o inhibiendo la degradación mediante la anulación de la fosfodiesterasa. Si ahora hablamos de la estimulación de la guanilato ciclasa fosforilada en membrana, la historia cambia. ¿Qué recursos farmacéuticos contamos hoy para aumentar el GMP cíclico a través de la estimulación de la guanilato ciclasa soluble, fosforilada de membrana? Y entonces empezamos con los platos fuertes. Y empezamos con el N-sertide, en insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa si nosotros administramos BNP exógeno? Dicho de otra forma, el ANP y el BNP actúan a través de la guanilato ciclasa fija de membrana, y esto fundamentalmente los convierte en mecanismos compensadores muy poderosos que logran mejorar a un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa si administramos BNP exógeno? Si nosotros aumentamos a través de un fármaco que es BNP la disponibilidad de BNP. Y entonces aquí tenemos fundamentalmente el neseritide. El neseritide es un BNP exógeno. Estudios iniciales como el BIMAC en 2002, pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. El neseritide mejoró la disnea y paralelamente hubo efectos hemodinámicos muy fuertes, muy poderosos, muy positivos en pacientes congestivos. Estos hallazgos llegaron a su aprobación por la FDA en 2001 en insuficiencia cardíaca aguda. Estudios posteriores, estudio pivotal del Ascent Heart Failure de 2011, más de 7.000 pacientes, demostró que hubo un alivio de la disnea modesto y clínicamente marginal, sin reducción en la mortalidad ni rehospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca, con un aumento de riesgo de hipotensión sintomática, y en conclusión, los resultados clínicos no fueron lo suficientemente fuertes como para apoyar su uso en las guías. Actualmente el neseritide no está recomendado como tratamiento rutinario de la insuficiencia cardíaca aguda. En las últimas guías lo citan como fármaco estudiado previamente, pero sin rol actual en la práctica. Su uso clínico ha caído drásticamente desde los resultados del Ascent Heart Failure Study
y no es que no se usa, pero su uso es bastante reducido. Otra historia completamente diferente fue la historia del sacubitrilo. En el estudio Paradigm del 2014, presentado en Barcelona, básicamente 8.442 pacientes de sacubitrilo valsartán versus placebo mostraron una reducción del 20% de la mortalidad comparada con enalapril. Fundamentalmente. Y esto básicamente se basa en prolongar la vida útil del GMP cíclico. ¿Cómo prolongar la vida útil del GMP cíclico? Inhibiendo la enzima que se lo morfa, la enzima que lo transforma que transforma el ANP y el BNP en ANP y BNP inservibles. Fundamentalmente, la neprilicina es una endopeptidasa que degrada múltiples péptidos endógenos, el glucagón, la neurotensina, la oxitocina, la badiquinina y también el ANP y el BNP. El negocio acá es mantener la vida larga del ANP y BNP para que éste logre a través de la guanilato ciclasa de membrana una concentración de GMP cíclico durable en el tiempo. El salcubitilo valsartán fundamentalmente implica el bloqueo de los receptores de angiotensina 2, los receptores AT1 de la angiotensina 2 y el bloqueo de la nefrilicina para aumentar la vida útil del ANP y del BNP. Múltiples estudios se han hecho desde el 2014 hasta el 2020 para documentar esta situación. En 2014, fundamentalmente se testeó el salcubitilo valsartán, que fue la primera vez en la historia de la farmacología en la cual en una sola molécula se montaron dos radicales, el radical de la neprilicina y el radical del valsartán. No se lo unió al enalapril porque en conjunción con el enalapril logró efectos de angiodisplasia muy importante, de angioedema, perdón, muy importante. La inhibición conjunta del sistema renina-angiotensina y la neprilicina ha sido superior a la inhibición de uno solo de ellos. Sin embargo, el ensayo clínico, la inhibición conjunta de la enzima convertidora de la angiotensina se asoció a angioedemas muy severos. La mortalidad global fue el de 17% en el grupo intervención y 19,8, casi 20% en los que recibieron el enalapril. Comparando al enalapril, también se redujo un 21% el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y se redujeron los síntomas, aumentando la clase funcional. En síntesis, 17% de reducción de riesgo de todas las causas de mortalidad, 20% en reducción de riesgo mortalidad cardíaca pura, 21% de reducción en la hospitalización. Ahora, ¿por qué los ARNI no son para todos? Un subanálisis del Paradigm Heart Failure sugiere un menor riesgo de muerte cardiovascular en los pacientes con miocardiopatía chagásica cuando fueron tratados con estos fármacos. Es interesante señalar que el beneficio de sacubitrilo valsartán sobre la muerte súbita se observó incluso en aquellos pacientes con CDI. Pero yo les decía que la instalación y el mantenimiento de este tratamiento no es tan fácil. De hecho, fundamentalmente, solo el 54% en el estudio Paradigm de los pacientes tenían antagonistas de la aldosterona, solo la mitad. Y hoy ya no discutimos la utilidad de antagonistas de la aldosterona en insuficiencia cardíaca, pero en este estudio solo la mitad lo tenían. Recordemos el énfasis y la reducción de la 37% de mortalidad contra placebo. Otro punto que demostró una utilidad muy fuerte, pero de alguna manera limitada, es que en el running, en la evaluación pre-randomización
de los pacientes, un 20% de los pacientes no toleraron el fármaco, de tal forma que se incluyeron en el RANIN 1.102 pacientes, pero solamente 977 de estos pacientes toleraron el fármaco. Esto quiere decir que hay un 20% de no tolerancia de este fármaco. En cuanto a los resultados, básicamente los ARNI se testearon en pacientes con insuficiencia cardíaca estadio C y algunos estadios D. No hay información sobre estadio A o estadio B de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un trastorno que afecta fundamentalmente a individuos mayores de 65 años. Pero en el estudio Paradigm, la edad promedio fue de 64 años de edad, fue inferior a la edad que en general nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tienen, con lo cual los ancianos fueron excluidos de este protocolo. La dosis de valsartán fue de 200 miligramos 2 veces por día, es decir, la dosis máxima de valsartán, pero hoy sabemos que la dosis máxima de enalapril es de 40 miligramos y no se testeó contra 40 miligramos de enalapril, mientras que el enalapril se dosificó a 10 miligramos 2 veces por día en el estudio, inferior a lo que hoy consideramos dosis máxima de enalapril, 20 miligramos al día. Es decir, que ven que también el Paradigm tiene críticas muy importantes. En el año 2015, nosotros básicamente presentamos en el Congreso Interamericano de Cardiología fundamentalmente sacubitril/valsartán como primer tratamiento luego de los inotrópicos en pacientes que salían del estadio D. Concluimos que como primer tratamiento intrahospitalario, primera droga que se le da al paciente al descolgarle los inotrópicos, no presentó mayor muerte ni readmisión hospitalaria respecto de pacientes tratados con otros fármacos y en un seguimiento a 60 días. Esto fue en 2015, ¿sí? Básicamente, nosotros vimos que cuando presentamos esto, yo lo presenté puntualmente en el Congreso Mundial de Insuficiencia Cardíaca en París, nos criticaron enormemente porque no estábamos haciendo algo que estuviera en las guías. Pero en 2016 apareció el Pioneer, Prognostic Implication of Change in NT-proBNP natriuretic peptide in Patients with Heart Failure. Y básicamente estos pacientes randomizaban en la hospitalización durante 12 semanas el uso de sacubitril/valsartán contra otros tratamientos, demostrando que el sacubitril/valsartán tenía una reducción mucho más importante de la ANP y el BNP que otras estrategias como el enalapril, demostrando que definitivamente la instalación del sacubitril/valsartán tenía que ser hecha en la internación una vez que al paciente se le suspendieran los fármacos endovenosos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, es decir, una vez que el paciente saliera de la insuficiencia cardíaca estadio B. Por tanto, el inicio de sacubitril/valsartán es seguro desde la planta de hospitalización tras un episodio de descompensación, es decir, de estadio C/D, no siendo necesario esperar al inicio del fármaco de forma ambulatoria. Además, el beneficio en reducción de péptidos natriuréticos sin más efectos adversos refuerza la idea de iniciar el sacubitril/valsartán cuanto antes. Años después, en 2018, nosotros publicamos en la revista Insuficiencia Cardíaca remodelación inversa de miocardio y reducción de marcadores inflamatorios en pacientes con insuficiencia cardíaca tratados con sacubitril/valsartán. La conclusión es que en nuestra población se obtuvo una remodelación ventricular generando la mejoría de la fracción de reducción
con reducción de los marcadores inflamatorios en pacientes con insuficiencia cardíaca. Una experiencia ampliada, después lo presentamos en el Congreso Mundial de Insuficiencia Cardíaca en Dubái, y fundamentalmente esto también posteriormente tuvo en 2019 en el estudio POFS, fundamentalmente su consolidación en la bibliografía general. El Proof Heart Failure, sacubitrilo valsartán y remodelación cardíaca en pacientes con reducida. Los autores concluyeron que en este estudio exploratorio de pacientes con insuficiencia cardíaca y reducida, la reducción de los niveles de biomarcadores y la mejoría de la fracción de eyección con remodelado inverso era definitivamente factible. Ahora, ¿cómo tomar la decisión de tratar a mi paciente con ARNI? Fundamentalmente, el inicio de sacubitrilo valsartán implica una selección de cantidad. Las indicaciones son básicamente las que ya hablamos en cuanto a las precauciones. Es que los ARNI pueden generar hipotensión, reducción del filtrado glomerular, sobre todo en pacientes con menos de 30 mililitros por minuto por 1,73 metro cuadrado de superficie corporal, potasio mayor a 5,5. No deberíamos iniciarla en pacientes con angioedema o uso concomitante de IECA o pacientes embarazadas. En cuanto a los puntos de contacto, los podemos hacer tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados. El uso previo de IECA debe ser suspendido 36 horas antes. En cuanto a la estabilidad clínica, debe ser medida tanto por métodos de imagen como por métodos clínicos. En cuanto a la decisión de dosis inicial, nosotros, si el paciente tiene una presión arterial entre 100 y 120 de sistólica, empiezo con 24-26 cada 12 horas. Si tiene más de 120, empiezo con 50-51 cada 12 horas. En cuanto a la decisión de dosis una semana después, si mi paciente sigue con más de 110, yo incremento, paso de 26 a 51 o de 50 a 100. Si tiene menos de 110 de sistólica, no cambio la dosis. A la semana 2, la lógica es exactamente igual. ¿Qué tengo que monitorear con ARNI? Fundamentalmente la tolerancia, la presencia de ortostatismo, mareos, hipovolemia, la presión arterial con hipotensión, el laboratorio, la función renal y el ascenso de potasio. El monitoreo de efectividad se hace a través de la dosificación seriada de péptidos natriuréticos y el ecocardiograma. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, como bien. Finalmente, podemos inhibir la degradación del GMP cíclico a GMP lineal inhibiendo la fosfodiesterasa. Y aquí tenemos inotrópicos endovenosos y tenemos fármacos vía oral como el sildenafil y el tadafil. Entonces vamos a hablar de los inhibidores de la fosfodiesterasa. Bien conocido como fármaco inotrópico endovenoso, la milrinona, que es útil en pacientes con reducida avanzada, tratamiento de corto plazo para mejorarlos y estabilizarlos o como puente al trasplante cardíaco. Riesgos: aumenta la concentración de arritmias, aumenta la mortalidad a los 30 días si sostengo el tratamiento. La enoximona, un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, también puede ser utilizada en insuficiencia cardíaca avanzada con efectos similares a la mildrinone. En cuanto al sildenafil y al tadafil, son inhibidores de la fosfodiesterasa 5, básicamente indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo derecha, e hipertensión arterial primaria o secundaria, en tratamientos crónicos
no recomendada en pacientes con insuficiencia cardíaca sin hipertensión arterial. Pero básicamente el sildenafil demostró, por ejemplo, en el estudio Super One, mejorar contra placebo la clase funcional de mis pacientes y así también mejorar la calidad de vida de mis pacientes con insuficiencia cardíaca derecha y aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Esto fundamentalmente por el efecto del sildenafil en la reducción de las resistencias vasculares pulmonares. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, doc. No, Todo esto que acabamos de decir son verdades y certezas o dudas vinculadas a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué tenemos en concreto respecto de mortalidad en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Heart failure with preserved ejection fraction, heavy hypertensive, hipertensión arterial muy marcada, pacientes con body mass index de más de 30, con más de 2 antihipertensivos para el manejo de su presión arterial, son la H2, los dos factores de H que tienen que ver con la preservada. Atrial fibrillation, la presencia de fibrilación auricular, nosotros lo hemos visto cuando hemos revisado preservada, definitivamente la fibrilación auricular es un factor que es causal y al mismo tiempo secundario a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La insuficiencia cardíaca preservada genera FA, la FA genera preservada. La P de hipertensión pulmonar. En el eco Doppler cardíaco, una presión estimada mayor a 35 milímetros de mercurio le da un punto. Y elder, viejitos, individuos con más de 60 años, les da un punto. Y feeling pressure, pacientes congestivos que claramente tienen criterios de Framingham de insuficiencia cardíaca o que tienen en el Doppler fundamentalmente una relación E' mayor de 9, le da un punto. La sumatoria de estos puntos hace que la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada por arriba de 3 puntos pase del 60 al 95% en pacientes que tienen 7 puntos de este score. Ahora, durante muchos años, nosotros hemos aplicado la lógica y la experiencia farmacológica de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Y cómo no fue? Veamos cómo no fue con bloqueantes de la enzima convertidora. En el SOLV claramente no fue muy bien, en reducida, pero en preservada, en el PEP, Chronic Heart Failure Study del 2006, no nos fue bien. No hubo diferencias definitivas. Usando perindopril en pacientes añosas con preservada, no hubo diferencias significativas en el endpoint primario que combinaba todas las causas de mortalidad y de hospitalización con insuficiencia cardíaca después de un seguimiento a casi 24 meses, a un poco más de 2 años. ¿Cómo nos fue con el bloqueo de los receptores de la angiotensina? En el SHAM no fue bien con el candesartán, pero en el Impressive Heart Failure del 2008 no nos fue bien. Básicamente no hubo diferencias significativas, apenas un 11%, pero con un RR no significativo, en pacientes con más de 40% de fracción de eyección en términos de muerte u hospitalización con
insuficiencia cardíaca. Y si probamos irbesartán, tampoco hubo una reducción en los endpoints primarios de mortalidad de cualquier causa u hospitalización cardiovascular en los pacientes en los cuales intentamos irbesartán y más de 45% de fracción de eyección. ¿Y cómo nos fue con el beta bloqueante? Definitivamente en reducida nos fue muy bien, pero en preservada no hubo una diferencia significativa respecto a la reducción de mortalidad en pacientes en los cuales utilizamos beta bloqueantes, sobre todo en aquellos pacientes con una fracción de eyección igual o superior al 50%. Claro que no todo es igual en esta vida. Y si nosotros analizamos los beta bloqueantes disgregados en reducción de la fracción de eyección, los beta bloqueantes son útiles hasta llegar a 40% de fracción de eyección. Tienen una utilidad entre 40 y 50% de fracción de eyección y son completamente inútiles en pacientes con más de 50% de fracción de eyección. Ahora, la fracción de eyección de mi paciente no es una foto. La fracción de eyección de mi paciente es una película. Mi paciente va cambiando de fracción de eyección en función del cambio de las situaciones de carga, en función de cambio de la poscarga, en función de cambio de la activación neuroadrenérgica, en función de cambio del estatus inflamatorio. Y entonces, básicamente vemos que esta situación puede ser variable y atento al deterioro de la fracción de eyección de mi paciente con preservada, puede llegar a tener un espacio terapéutico el beta bloqueo de estos pacientes. ¿Qué pasó con la espironolactona? Definitivamente el bloqueo de los receptores, de los receptores de la aldosterona o de la producción de aldosterona en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tiene una indicación 2B. También la tiene con fracción de eyección borderline. Y en función de esta discriminación implica el hecho de que de vuelta mi paciente no siempre va a tener la misma fracción de eyección. ¿Qué pasó con el TOPCAT? Treatment of Preserved Cardiac Function Heart Failure with an Aldosterone Antagonist. Fundamentalmente, lo que vimos es que en el endpoint primario de mortalidad no hubo diferencias. En cuanto a mortalidad cardiovascular estricta, tampoco hubo diferencias. En cuanto a la reducción de muerte por paro cardíaco, tampoco hubo diferencias, pero sí hubo diferencias en cuanto a hospitalización de mis pacientes con insuficiencia cardíaca, con una reducción nominal significativa del 17%. Los pacientes con espironolactona y fracción de eyección preservada se internan un 17% menos, aún así sin importante impacto sobre la mortalidad. Fundamentalmente contra placebo, básicamente se verifica esta reducción. Claro que no todo es igual en esta vida. Fundamentalmente, la reducción o el bloqueo de la aldosterona en pacientes con insuficiencia cardíaca tiene mucho éxito si tengo menos de 35, un poco menos entre 40 y 50, no siendo útil en pacientes entre 50 y 55 y más de 55. Pero atención, la fracción de eyección tiene una enorme variabilidad en un mismo paciente en el correr del tiempo. De allí la nueva clasificación incluye a los pacientes con fracción de eyección mejorada y a los que no deben suspenderse el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vengo
de 45% de fracción de eyección con bloqueo de la aldosterona y hoy tengo 55, a ese paciente no le tengo que suspender el bloqueo de la aldosterona, porque viene de menos, porque es una mejorada y por lo tanto el tratamiento lo debo sostener. ¿Qué pasa con la albuminuria y el bloqueo de la aldosterona? En un estudio fundamentalmente pronóstico, que es un subestudio del TOMCAT, se evidenció que como elemento predictor independiente de buen pronóstico estaba la albuminuria. Dicho de otra forma, los pacientes con albuminuria elevada tenían tal actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que sufrían de hiperfiltración. Y al sufrir de hiperfiltración, había un deterioro de la cápsula glomerular, un aumento del tamaño de las fenestras de la cápsula de Bowman y la albúmina empezaba a encontrarse en orina. Básicamente, el bloqueo de la aldosterona a través de la espironolactona demostró reducir la albuminuria de estos pacientes. Y este fue posiblemente el factor más duro que implicó o que puede explicar la reducción en la tasa de internación de nuestros pacientes. Entonces, por décadas hemos confundido la fisiopatología de la fracción de eyección reducida con la fracción de eyección preservada, no teniendo en cuenta que en la práctica la preservada no es una única enfermedad que llega con un único mecanismo fisiopatológico a la congestión, sino que son múltiples enfermedades. La hipertensión, el aumento del estrés oxidativo, la edad, las infiltrativas, la diabetes, la obesidad. En realidad hay que interpretar la preservada más como un fenotipo resultante de múltiples caminos fisiopatológicos que un mecanismo fisiopatológico único y por ende tratar a todos nuestros pacientes con preservada como si tuvieran reducida es un error grave. La falla cardíaca con fracción de eyección preservada debe ser clasificada en fenotipos, es decir, en formas de expresión clínica. Y estas formas de expresión clínica, como vimos, pueden ser con dilatación o sin dilatación. Aquellos que tienen VI dilatado pueden ser secundarios a insuficiencia mitral o por bajo gasto, como en las tiroides, mientras que que no tienen dilatación pueden ser falla de BD, un modelo fisiopatológico completamente diferente. También pueden tener un BD normal y ahí vamos al análisis del espesor parietal, que por eco puede estar aumentado o normal. Si yo no tengo dilatación y tengo espesor parietal aumentado, tengo que mirar el electrocardiograma. Y si tengo hipervoltaje, es muy probable que sea hipertrofia ventricular genuina, secundaria a estenosis aórtica o hipertensión arterial. Pero si no tengo ni estenosis aórtica, ni hipertensión arterial, voltaje aumentado, espesor parietal aumentado sin dilatación, probablemente tenga una miocardiopatía hipertrófica o enfermedad de Fabry. Ahora, este es el camino del QRS hipertrófico. En el camino de un paciente sin dilatación, espesor aumentado y QRS con manifestación eléctrica reducida, tengo que pensar en infiltrativas. Si yo tengo pacientes sin dilatación y espesor parietal normal, tengo que pensar en estenosis mitral o mixoma mitral. Si no hay estenosis mitral ni mixoma mitral, tengo que pensar en patología pericárdica y si no hay patología pericárdica, en cardiopatía isquémica. Fíjense el enorme universo fisiopatológico que engloba la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada,
cómo pretender tratar a estos pacientes con un esquema único, al igual que lo hacemos en pacientes con fracción de eyección reducida. Entonces, tengo que mirar qué fenotipo tengo adelante de paciente con fracción de eyección reducida. Y hay un primer fenotipo que es el paciente con hipertensión arterial de larga data en clase funcional 2, con intolerancia al ejercicio pero sin síntomas de reposo, que tiene una mínima retención de fluidos, que nunca fue hospitalizado, con una fracción de eyección muy alta, con una presión arterial sistólica pulmonar muy baja. Este es el fenotipo A, todo un universo de pacientes. Otro universo de pacientes es el paciente al cual a la hipertensión arterial, por ejemplo, le agrego la enfermedad coronaria, que tiene ya clase funcional 3, mucha retención de líquido, manifestación en reposo de congestión, que fue hospitalizado del corazón, pero ya no tiene 70% de FEI, tiene 50% de FEI y tiene un discreto incremento de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y otro fenotipo de insuficiencia cardíaca es el diabético con insuficiencia renal, con un body mass index de más de 30, en clase funcional 3, con edema y ascitis, con una fracción de eyección de 65%, con una sistólica pulmonar por eco de más de 60. Este es otro fenotipo que requiere otro tipo de manejo. Claramente el curso clínico de estos tres fenotipos es cada vez peor a medida que pasamos del A al B y del B a C, y la sobrevida y la mortalidad de estos pacientes es cada vez peor a medida que pasamos del A a B y del B al C. Definitivamente en todos estos pacientes yo tengo que tratar primero que nada la enfermedad de base y los factores de riesgo de base antes de ponerme a manejar un esquema terapéutico para insuficiencia cardíaca, que definitivamente no es la solución final, es un coadyuvante al manejo del aumento de la presión de fin de diástole ventricular que estos pacientes tienen. Entonces vamos a las novedades y realidades concretas que tengo en los fármacos para el manejo de la insuficiencia cardíaca con preservada. Angiotensin nephrin inhibitor in heart failure with preserved ejection fraction. Y básicamente testeó el inhibidor de la nifedipina y receptores de la angiotensina versus valsartán, no versus enalapril, en pacientes con insuficiencia cardíaca con más de 45% de fracción de eyección preservada. No alcanzó su objetivo primario de disminuir las muertes cardiovasculares, pero sí hubo una reducción del NT pro BNP a las 12 semanas de tratamiento. No se logró el endpoint combinado primario, pero sí los resultados mejoraron una reducción del NT pro BNP y entonces un indicio de utilidad terapéutica. En 2021, el Paragon, estudio de clase 3, no mostró demostrar una reducción significativa del endpoint final de muertes cardiovasculares, mientras que el Paradigm tampoco mostró reducción significativa de la mortalidad. Pero en ambos casos, la clase funcional del paciente mejoró y la tasa de reinternación se redujo. Aunque los beneficios del sacubitril/valsartán en preservada no son tan claros como en reducida, los datos actuales respaldan su consideración en pacientes con fracción de eyección de más de 60, especialmente en aquellos con pacientes que han sido internados recientemente. La decisión debe tomarse en una evaluación individualizada, poniendo a mi paciente en qué fenotipo de preservada tengo, considerando factores como la sintomatología,
la comorbilidad y el riesgo de descompensación. Claro que no todos los pacientes son iguales, claro que no todo es igual en esta vida. Y entonces los ARNI van a actuar diferentemente en función de la fracción de eyección de mi paciente. Absolutamente útiles en pacientes por debajo de 42, ligeramente útiles entre 42 y 52 y mucho menos útil en pacientes con más de 60 de fracción de eyección. Pero recordemos que la fracción de eyección tiene una enorme variabilidad en el mismo paciente con el correr del tiempo. De allí, nueva clasificación incluye a los pacientes con fracción de eyección mejorada, en los cuales no se debe interrumpir el tratamiento que fue útil cuando arrancó con fracciones de eyecciones inferiores. Claramente, reducir la taquicardia en estos pacientes es muy importante. Aumentar el tiempo de la diástole es importante. Tratar de mantenerlos en ritmo sinusal es importante. Y de última, reducir la respuesta ventricular es importante. Reducir la presión arterial, reducir las comorbilidades, utilizar diuréticos de ASA para su descongestión y entrenarlos en el ejercicio físico son factores que transforman en el A, B, C, D y E del tratamiento de los pacientes con preservada. ¿Qué pasa con con el bloqueo SGLT2 de mis pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada? Trato tanto en diabéticos como no diabéticos. Y aquí tengo el Emperor Preserve Ejection Fraction, que básicamente habla de reducción de la hospitalización, no así de reducción de la mortalidad. Es decir, hasta ahora no tenemos ningún tratamiento que haya gravitado en forma directa en la reducción de la mortalidad con la preservada, porque no es una enfermedad con un único mecanismo fisiopatológico, es un fenotipo al cual llegamos a través de múltiples caminos. También con SGLT2 hubo una mejoría en el filtrado glomerular, tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos. La empagliflozina mejoró la calidad de vida en un seguimiento al año. En el deliver de dapagliflozin in heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction, es decir, hablamos de moderadamente reducida o preservada, la evidencia fue tan importante en los beneficios respecto de la reducción en la tasa de reinternación y la reducción y la mejoría, perdón, en la calidad de vida, que básicamente nos llevó a indicar los SGLT2 hoy en todos los casos con fracción de eyección preservada menos de 40, entre 41 y 49, 50, 59 o más de 60. En todos ellos, repito, no por vías de la reducción de la mortalidad, pero sí de internación, congestión y clase funcional. Recordando que la fracción de eyección tiene una enorme variabilidad en un mismo paciente con el correr del tiempo, de tal forma que si arranco con SGLTI2 2i con fracciones de divisiones reducidas cuando llego a preservada, en este paciente tengo que sostener el tratamiento. Entonces, en preservada no discuto o básicamente indico por consideración de expertos los ARNI, indico los bloqueantes de aldosterona e indico los SGLT2 tanto en mediana con insuficiencia cardíaca moderadamente reducida como preservada. El deliver básicamente redujo
la incidencia de eventos combinados un 18%, y esto obligó el año pasado a colocar los ISGLT2 en todas las guías de insuficiencia cardíaca. Todo paciente con diagnóstico de preservada debe recibir ISGLT2. Inicio tanto en pacientes ambulatorios como hospitalarios, resaltando el papel de el diagnóstico precoz y de la presión pulmonar en estos pacientes, y considerar fuertemente el diagnóstico y terapéutica según sexo y edad. En consideraciones finales de la preservada, fundamentalmente tratamiento farmacológico con respaldo actual. Inhibidores SGLT2 demostraron reducir hospitalización por insuficiencia cardíaca. Antagonistas de los receptores mineralocorticoides, aunque los casos coinciden, consideramos también su indicación. Inhibidores de la neprilicina mancomunados con el valsartán inducen también este fenómeno, y el manejo de comorbilidades centrales. Entonces, se recomienda el uso de diuréticos de ASA para el alivio de síntomas de congestión en preservada, indicación clase 1. Se recomienda la utilización de ISGLT2 para la reducción de internaciones, no de mortalidad, indicación clase 1. Se podría iniciar el tratamiento con ARNI para la reducción de la internación, 2B. Se podría indicar tratamiento con antagonistas de los receptores mineralocorticoides para reducir la internación, 2B. Se podría iniciar tratamiento con antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 para reducir la internación, indicación 2B. En el con el descenso del filtrado glomerular, se pierde el efecto hipoglucemiante de los reductores ISGLT2, pero se conserva el efecto diurético de estos pacientes. Bien.